Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy nos corresponde trabajar en la clase 68 del texto Leo Primero. En esta clase del día de hoy tenemos que escribir un poema, ya, pero no cualquier poema, sino que es un poema sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que es un poema que tiene que ver con los sentidos. Nosotros el otro día, ¿cierto? Escribimos ya un poema que tiene que ver con los sentidos donde aparecía, ¿cierto? Las imágenes que se relacionan con el sentido, con el órgano del sentido. Aparecía una nariz, ¿verdad? Para el olfato, o una oreja, ¿cierto? Para el oído, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, bueno, no aparecen estas imágenes, pero es como que si estuvieran, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que pensar en un concepto, ¿ya? En un experimento, en un invento, en una emoción, en alguna estación del año que nos llame la atención, ¿ya? Y reflexionar sobre cómo la describirías ese concepto, ¿ya? Con cada uno de los sentidos, que son 5, ¿verdad? Ya entonces nosotros tenemos que elegir y ponerle el nombre, en este caso el nombre del poema. Si vamos a elegir una estación del año, ponemos el nombre de la estación. Si vamos a elegir una emoción, ponemos el nombre de la emoción. Luego dice, es de color. Es de color, tenemos que la emoción o la estación del año que nosotros podamos elegir, o el concepto que elijamos, relacionarlo con un color. Ya, y nosotros somos dueños de elegir, de relacionarlo con el color que nosotros queramos. Luego, cómo suena como, huele a, sabe a y se siente como. ¿Ya? Ahí yo voy escribiendo, ¿cierto? Dependiendo, ¿cierto? Lo que me van solicitando. Ahora, como siempre, yo les tengo un ejemplo. Ya, un ejemplo que yo les voy a dar, que yo les voy a decir, para que se les vaya haciendo alguna idea de cómo lo pueden ir ustedes haciendo. ¿Ya? Para que a lo mejor se les pueda hacer un poquito más fácil. ¿Correcto? Bueno, el ejemplo que les tengo yo, es en base a la decepción, ¿ya? A la decepción. La decepción es como estar un poco triste, es como sentirse engañado por algo o por alguien. ¿Ya? Esa es la decepción. ¿Ya? No quiere decir por ningún motivo que yo esté decepcionado, ¿ya? Pero es un ejemplo que trae el libro y por eso yo les voy a leer este ejemplo y se los voy a dar, ¿ya? Yo muchas veces les doy ejemplos inventados por mí, pero cuando el libro trae algún ejemplo, yo les leo el del libro. Y este es el caso. ¿Ya? Bueno, el ejemplo está basado en la decepción. Ya, la decepción, que es una especie como de pena, ¿cierto? Decepcionado porque uno se siente engañado, ¿cierto? Por algo o por alguien. ¿Ya? Entonces yo voy a colocar el poema, se va a llamar La decepción. ¿Ya? Es de color, tengo que relacionar esta emoción con un color. ¿Ya? Voy a relacionarlo y el ejemplo lo voy a relacionar con un color que sea un color un poco triste, un color apagado. Y en este caso va a ser el color café. Entonces voy a poner la decepción es café. Luego me dice suena cómo. Entonces tengo que pensar cómo suena la decepción. Obviamente la decepción no tengo ningún sonido, pero ahí tengo que yo, ¿cierto? Echar a volar mi creatividad y podríamos pensar que la decepción va a sonar como un niño llorando. Ya, un niño llorando, porque un niño llorando da mucha pena, da tristeza escuchar a un niño llorar. Entonces, vamos a colocarle aquí, suena como un niño llorando. Luego dice, huele a. Ya tengo que pensar cómo huele la decepción, ¿cierto? No tiene olor, pero vamos a pensar, ¿cierto? Que obviamente una decepción huele muy mal. ¿Por qué algo malo, ¿cierto? Estar decepcionado de algo malo. Entonces, vamos a colocar aquí que huele a pescado podrido. ¿Por qué? Porque el pescado podrido huele muy mal, ¿cierto? Es algo que es muy hediondo, por decirlo de alguna forma. Entonces, tenemos que relacionar, ¿cierto? La decepción con algo, ¿cierto? Que no huele bien. Y en este caso, pescado podrido suena como bastante ideal para poder escribir aquí. Entonces vamos a poner huele a pescado podrido. Luego tenemos que, dice sabe a. Y ahí tenemos que pensar en el sabor que tiene esta emoción. Ya, obviamente esta emoción no tiene ningún sabor, pero yo tengo que darle un sabor. Recuerden que yo aquí en el poema, yo voy creando, ¿cierto? Voy inventando, ¿ya? Entonces, la decepción obviamente es algo que no sabe muy bien. Ya no tiene muy buen sabor porque, vuelvo a lo que dije hace un rato atrás, es algo triste, es algo malo, entonces obviamente no va a tener un buen sabor. Entonces, aquí, donde dice sabe a, podríamos poner que sabe, por ejemplo, a una cazuela fría. Ya, generalmente, yo, obviamente, cuando me voy a servir una cazuela,
tiene que ser calentita porque cuando está helada es muy mala, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo me dice, sabe a una cazuela fría. ¿Ya? Puedo poner sabe a unas papas duras, que también son malas, ¿cierto? Algo que sea malo, ya que tenga un mal sabor, porque la decepción es algo malo. Entonces, por eso lo estoy relacionando. Luego dice, se siente como. Se siente como. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pensar, ¿cierto? ¿Cómo se siente la decepción? Entonces yo ahora voy a pensar en algo que a mí me decepcione, en algo que a mí me dé pena, ¿ya? Entonces, se siente como, entonces ahí yo voy a pensar, por ejemplo, ¿cierto? En algo que me hace a mí sentir, me dice se siente como, algo que me haga a mí sentir mal, algo que a mí me duela, ¿ya? Entonces yo puedo poner ahí, se siente como una rosa con espinas, ¿cierto? Porque si yo tomo una rosa y tiene espinas, me va a clavar y me va a doler, ¿ya? Entonces, por eso yo pongo ahí, se siente como una rosa con espinas, ¿ya? Luego de yo tener completadas todas esas partes, ¿cierto? Me voy a escribir mi poema propiamente tal. Mi poema va a tener como título La decepción. Ahora yo les voy a leer lo que yo les dije en cada uno de los espacios, pero todo junto, ya para que ustedes lo escuchen. Y dice así, decepción. La decepción es café. Suena como un niño llorando. Huele a pescado podrido. Sabe a cazuela fría. Se siente como una rosa con espinas. ¿Ya? Ahí está mi poema. ¿Ya? Repito, en este ejemplo me hablan de la decepción. Yo puedo colocar, por ejemplo, hablar sobre la alegría, por ejemplo. ¿Ya? Y relacionar la alegría con un color, puede ser con un amarillo, un color más vivo, ¿cierto? Un verde. ¿Ya? Puedo hablar también, por ejemplo, de alguna estación del año, como la primavera, ¿cierto? Y pongo poner que es de muchos colores, ¿cierto? Entonces yo ahí lo voy relacionando, huele al aroma de las flores, ¿cierto? Entonces yo ahí la voy relacionando, ¿cierto? Dependiendo con lo que me van pidiendo. Repito, ustedes van a elegir el concepto. Y luego de eso, ¿qué vamos a hacer? El ticket de salida. Se lo voy a mostrar enseguida. Ya, en el ticket de salida me dice lo siguiente. Ticket de salida 68. ¿Qué característica diferencia a los poemas sensoriales de los otros poemas? Nosotros venimos escribiendo, ¿cierto? El de hoy día y el del otro, el de la clase anterior, ¿cierto? Que tiene que ver con los poemas sensoriales, que son poemas que están realizados o creados en base a los sentidos. ¿Ya? En base a los sentidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir cuál es la diferencia entre escribir un poema en base a los sentidos y un poema que no es en base a los sentidos, ¿ya? Sino que un poema tradicional, normal. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencian unos poemas de otros? ¿Ya? Ahí escribo la respuesta, le saco fotito y me la envían. ¿Ya? A trabajar, que les vaya muy bien. Chao, chao.